Salve María, queridos amigos. Hoy nos encontramos junto con los heraldos del Evangelio de México, con el Padre Jorge Antonini, que va a ser nuestro anfitrión en un lugar muy especial, un lugar que hemos querido visitar para que ustedes conozcan una maravillosa historia. Padre Jorge, salve María. Salve María, Sor Sebastián. Salve María, queridos amigos. Así es, estamos en la iglesia parroquial de Atlihuetzia, dedicada a la Inmaculada Concepción. En este lugar fue martirizado San Cristóbal de Tlaxcala, el protomártir de América. Era el hijo del personaje principal de los tlaxcaltecas y aquí sufrió el martirio, como lo veremos un poco más adelante. Y también se veneran a otros dos mártires tlaxcaltecas, Antonio y Juan. Podemos ver sus imágenes aquí en el altar mayor y la historia de estos tres niños es realmente fascinante. Quédense hasta el final del programa. ¿El 23 fue escogida por qué motivo como fiesta de los mártires? Porque según los datos históricos fue la primera misa celebrada en Tlaxcala el 23 de septiembre de 1524, en lo que actualmente es la Plaza Xicoténcatl en la ciudad de Tlaxcala. Fue Fray Luis de Valencia, ¿no? No, la celebra don Juan Díaz, que era el capellán. Es verdad, el capitán de Cortés. Queridos amigos del canal Heraldos del Evangelio de El Salvador, Salve María, nos encontramos en Atlihuetzia, una población del estado de Tlaxcala, en México. Nos encontramos con Guillermo Rivera Lazo, especialista en la vida y en el proceso de canonización de los tres mártires de Tlaxcala, son los protomártires de América. Nos encontramos en el lugar donde donde sufrió el martirio San Cristóbal. Y queremos pedirle a Guillermo, buenos días Guillermo, queríamos pedirte que nos cuentes un poquito la historia de este lugar y la historia del martirio de San Cristóbal. Muchas gracias, saludos a todos. Nos encontramos precisamente en la ermita, que se llama la Ermita del Martirio, construida aproximadamente hacia el siglo XVII. En este espacio, que según datos históricos, era el palacio de Axotecatl, señor de Atlihuetzia. Axotecatl era un Hueltlactoani, como se dice en náhuatl, o gran señor, perteneciente a las castas nobles de los nativos de América, y su labor era ser jefe de los ejércitos de Tlaxcala. La formación de este hombre era eminentemente militar y la de sus hijos también, por supuesto. Cristóbal era el mayor de los hijos de Axotecatl y nació hacia 1514, 1515 aproximadamente. Era un chico muy fervoroso ya en su propia religión antes de conocer el cristianismo. Era un niño muy amable, muy tierno, muy noble, querido por toda la gente de su casa, tanto su familia como los sirvientes de su padre. Al llegar los misioneros en 1524 a México, se fundó la primera escuela franciscana en el Palacio de Ocotelulco, en lo que actualmente es la ciudad de Tlaxcala, y allí se concentraban los niños hijos de los nobles para ser educados, tanto en la lengua y en otros conocimientos, como especialmente en la fe cristiana católica. Así, entonces, Cristóbal recibe la instrucción cristiana por los frailes, especialmente por Fray Martín de Valencia, que amaba profundamente a los niños,
y tenía un profundo amor por los nativos, por la humildad, la vida de los niños, y les enseñaba la fe cristiana con el testimonio de los apóstoles, de cómo los apóstoles habían amado tanto a Jesús que entregaron su vida sin pensarlo un momento. Así que Cristóbal, una vez enamorado de Jesucristo, pide que se le administre el sacramento del bautismo, y en ese momento se le da el nombre de Cristóbal, que significa el portador, el que lleva a Cristo. Un día, lleno de celo apostólico, viene y entra al lugar donde están los ídolos y los rompe todos. Después va al tinacal, que era el espacio donde se guardaba el pulque, gran cantidad de pulque para todas las fiestas, para las celebraciones de la gente de su padre, y derrama todo el pulque completo. Era una bebida que embriagaba. Era una bebida que embriagaba. Todos la tomaban como una especie de bebida ritual, pero en exceso obviamente producía embriaguez. Esta bebida se extrae del maguey, del corazón del maguey se saca el aguamiel y luego se elabora el pulque. Y entonces el niño derrama el pulque, rompe los ídolos, y esto provoca la molestia de muchos de los sirvientes de su padre, lo que hace que le digan a Axotecat: mira, tu hijo nos ha humillado, ha destruido a tus dioses, nuestros dioses, y ha derramado el pulque, que es la bebida ritual, o que es la bebida de los dioses. Axotecat en un momento no hace mucho caso, porque él ama al niño, lo ama demasiado, y no quiere tomar ningún tipo de acción en contra del niño. Pero hay una mujer que se llama, la mamá de Cristóbal se llama Xochipapalotzi, y otra de las mujeres de Axotecat, que es la mamá del segundo de los hijos, Bernardino se llama el segundo de los hijos, pensando en esta posibilidad que una vez muerto Cristóbal, el heredero sería su hijo, pues empieza a decirle a Axotecat: mira, no es posible, que van a decir los grandes señores de Tlaxcala, que no eres capaz de controlar a tu propio hijo en tu casa, ha derramado el pulque, ha destruido nuestros dioses, a ti te ha causado vergüenza, tienes que hacer algo. Y le dice: mátalo. Entonces ella comienza a instigar, de tal manera que ya harto con la embriaguez, Axotecat decide asesinar al niño. En otra ocasión, él mismo va al convento para solicitar que sus hijos vengan a casa, porque va a ofrecer un banquete y le permiten traer a los niños. Cuando él ya ha bebido demasiado, después de que la gente ha empezado a retirarse, él llama a los niños a una habitación y les dice a los otros 3 niños que se salgan, que él necesita hablar solo con Cristóbal. Y ya estando con él en la habitación, comienza a reprenderle, a decirle por qué destruyó los ídolos, por qué se está convirtiendo al dios de los españoles, por qué está dejando las costumbres, por qué ha traicionado de alguna manera a su gente, y comienza a golpearlo fuertemente. Lo agarra de los cabellos, lo golpea primero con los puños. Decía al principio era un militar, o sea, un hombre robusto, un hombre muy fuerte. Además ya borracho, no mide la fuerza. A un niño de 12 años, no más, lo golpea fuertemente y luego pide que le traigan un tronco de encino. El encino es una madera muy pesada y muy compacta. Entonces con ese lo golpea, el niño trata de cubrir su rostro, parte de su cuerpo, y le rompe algunas partes de los brazos. Y luego todavía manda arrojarlo a una hoguera. Aquí se mantenían algunas hogueras encendidas permanentemente porque se ocupaba el fuego para los rituales, pero también para iluminar la casa, como también para la cocina. Entonces permanentemente había un fuego ardiendo, y de ese fuego se realizó una hoguera para quemar al niño, poner al niño al fuego. Así la gente de los sirvientes de Axotecat miran al niño en el fuego, se compadecen de él y lo sacan, lo llevan a una habitación. El niño está completamente lastimado, y el niño, durante el martirio, lo único que dice: Dios mío, si es tu voluntad
que muera yo por tu causa, que sea para tu gloria, pero si no, líbrame de la crueldad de mi padre. Y constantemente invocaba a la Santísima Virgen María y a los santos. Así entonces, más tarde, el niño en agonía, más bien al día siguiente por la mañana, pide que su padre venga a verlo y le dice: no creas que te guardo rencor, Padre, por esto que me has ocasionado. Al contrario, te lo agradezco, porque con esto me has permitido ganar un reino que vale más que todo tu señorío. Me has permitido alcanzar el reino de los cielos. Y eso es algo muy importante, claro, porque demuestra con eso que perdona a su padre, y eso es una característica del cristiano. Es uno de los puntos que, aparte de su martirio, que han avalado su declaración de santidad. Claro, además que el niño muere ciertamente todo destrozado, todo molido, todo golpeado, pero se va en paz, muy tranquilo, entrega su espíritu en las manos de Dios, y el mismo niño sabe, es consciente de que con ese martirio él da gloria a Dios. Nos hablabas de que hay una relación entre el martirio de San Cristóbal y los otros dos mártires de Tlaxcala, con la Virgen de Guadalupe. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, hay un catedrático cuyo nombre ahora no tengo presente, pero es un catedrático de la Universidad Iberoamericana, de los jesuitas, que afirma que es muy probable que el martirio de Cristóbal, Antonio y Juan haya movido a Dios a enviar a Nuestra Señora de Guadalupe en 1531 para consolidar la evangelización. Una evangelización que, si bien cierto ya tenía grandes avances, había sido un poco complicada. Los indígenas tenían cierta, hacían como estrategia para no abandonar por completo su culto, es que hacían las imágenes sagradas y por debajo metían a sus ídolos y los colocaban en los altares y les rendían culto, y parecía que ya se habían convertido, pero en realidad ellos sabían que estaban rindiendo culto no a la imagen sagrada, sino al ídolo que estaba por dentro. Y eso lo vivieron, lo vieron, lo entendieron los frailes y continuaron con el proceso de evangelización. Es muy importante decir que en la información que se da a los reyes en España, dice, es asombroso el modo como los nativos de Tlaxcala abrazan la fe, pero sobre todo los niños. Y es que es muy importante ver que no solamente eran Cristóbal, Antonio y Juan, muchos, la mayoría de los niños abrazaban la fe y se convertían en evangelizadores de su casa, porque las niñas se mantenían en casa mientras ellos estaban en la escuela. Ellos aprendían y luego venían a casa y lo compartían con las niñas y con los adultos de la casa. Así fue el proceso de evangelización en Tlaxcala. El martirio de Cristóbal se dio en 1527. Al año y medio después, por boca de Luis, hermano de este niño de Cristóbal, se enteran los frailes que el niño había sido asesinado por su padre y que se encontraba sepultado aquí en este lugar. Así que Fray Andrés de Córdoba, por instrucción de Fray Martín de Valencia, acompañado de algunos indios, vienen hasta este lugar para hacer la excavación donde el niño les había señalado, y efectivamente Fray Toribio de Benavente, que es el primero que nos da la narración sobre el martirio, vida y obra de estos santos niños, Motolinía, él dice que efectivamente vino Fray Andrés de Córdoba, hizo la excavación y encontró intacto el cuerpo del niño. Lo tomó y se lo llevó en una especie de procesión hasta el colegio, a la escuela franciscana en el Palacio de Ocotelulco. Así fue como se empezó a dar a conocer el martirio de este niño, de San Cristóbal. La mamá del niño también fue asesinada por instrucción del padre, fue llevada a un pueblo llamado Quimichán, hacia el estado de Puebla, actualmente el estado de Puebla, y allí fue asesinada también para que el hecho no se supiera. Y bajo amenaza a todos los de su casa es que nadie debía decir lo que había sucedido con Cristóbal. Pero el niño ya lo había hablado, ya se había descubierto este hecho, y los restos de San Cristóbal permanecieron un tiempo en el convento franciscano, en la primera escuela franciscana de Tlaxcala. 2 años más tarde,
estos niños, Antonio, Juan y Diego, que eran compañeros de escuela de San Cristóbal y que sabían derecho también. Mientras estaban en la escuela, vinieron los frailes dominicos del convento de Otumba hacia Oaxaca para la evangelización y pasaron a Tlaxcala para pedir a Fray Martín de Valencia que les permitiera llevar unos niños como intérpretes y catequistas, porque estos niños estaban más avanzados en su formación. Y entonces cuando hacen esta petición, se ofrecen para ir como misioneros Antonio, Juan y Diego. Y Fray Martín de Valencia, que les amaba mucho, les dice: no, ustedes no pueden ir, están muy pequeños. Y él tenía la experiencia del martirio de Cristóbal, a quien había amado demasiado también. Entonces los niños valientemente respondieron: Reverendo Padre, si tú mismo nos has enseñado que los santos sufrieron a causa de nuestro Señor, ¿no es cierto que San Bartolomé fue desfigurado? ¿No acaso San Pedro fue crucificado? ¿No San Pablo fue decapitado? Y si el Señor nos pide la vida a cambio, ¿no hemos de dársela si Él nos la dio primero? Entonces, entre lágrimas, Fray Martín de Valencia les impuso las manos, les dio la bendición y los envió a la misión a la zona de Tepeaca y Tecali, en el actual estado de Puebla. Realmente llama la atención y es muy edificante la vida y el martirio de los tres santos mártires de Tlaxcala: Cristóbal, Antonio y Juan. Y después de un periodo inicial de mucha devoción que despertaron, como que su culto, su devoción cayó en el olvido. Y esto fue prácticamente hasta nuestros días. Fue San Juan Pablo II quien beatificó a estos tres santos mártires, y su canonización fue recientemente, en el año 2017, por manos del Papa Francisco. Nos parece que toda América, todos los que somos cristianos en América, le debemos mucho a estos mártires. De esas tres preciosas gotas de sangre ha brotado la fe en nuestro inmenso continente. Así que, como sacerdote hispanoamericano, siento una gran gratitud a María Santísima por estar en este lugar y rendir este homenaje a nuestros tres protomártires. Y si les parece bien, Guillermo, cantamos un Ave María, para pedir que las gracias que estos mártires compraron para toda América se difundan sobre México especialmente. Como decía Guillermo recién, deberíamos considerarlos también como unos próceres de la patria y sobre toda América española. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria,